Ya. Dios te bendiga, amada iglesia Canteras de Sion. Continuamos con los miércoles de conocimiento, de crecer en el conocimiento de Dios, de conocer en el crecimiento espiritual, de conocer esas herramientas o esas situaciones que Dios ha puesto en nuestros corazones para que cuando lleguen esas adversidades, esos tiempos de agonía o esos tiempos de desesperación, podamos utilizar su palabra, podamos utilizar estos mensajes para poder contrarrestar cualquier situación que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Gracias a Dios le damos, y como decía o como siempre dice nuestra pastora Piedad, esta es una palabra que sé que será de bendición para tu vida como para nuestra vida. Amén, amén, así es. La palabra de Dios siempre será de bendición a nuestra vida. Y aquí estamos, un miércoles más, miércoles de enseñanza, trayéndote una nueva enseñanza a tu vida, y estoy completamente segura, como lo dice el pastor, que va a ser de bendición. Bendición no solo para ti, para tu casa, bendición para tu familia, bendición para todos aquellos que puedan ver esta enseñanza. Amén. Yo te invito allí donde tú estás, que pongamos este tiempo en manos del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos y nos conectemos con el cielo ahora. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso que nos permites un día más, una noche más en tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, bendito Padre, por ese manual de vida, Padre Santo, que nos dejaste. Gracias por ese instructivo, bendito Rey. Oh, Señor, que es de bendición día a día, Señor, para nosotros. Oh, bendito Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de nuestros corazones, que seas tú, bendito Rey, ese labrador que prepare el terreno, Señor, en el que será sembrada, Padre amado, esta semilla para que dé fruto a su verdadero tiempo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Quiero que me acompañes a leer este pequeño alimento. Libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantares, capítulo 2, verso 15, donde leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Amada pastora, cuando se estaba preparando este mensaje, hubo dos palabras que me llamaron la atención, y quiero expresarles el significado para que cuando entremos en el contexto nos podamos ubicar más fácilmente lo que Dios quiera hablarnos en esta noche. Amén. La primera es viña. Es terreno plantado de muchas vides. Se siembran en una colina donde se construía una cabaña o una torre para el atalaya. Eran protegidas por paredes, cercas o vallados para evitar que entraran los animales o los ladrones. La segunda palabra es cierne. Significa floreciendo. Aparecen las flores que luego echan fruto en un estado precioso, fragante y con promesa. La iglesia está en tiempo de crecimiento, paz y prosperidad. Amén, pastor. Pero vemos que aquí Cantares 2:15 también nos habla de las zorras. Amén. Pero hace claridad en las zorras pequeñas. Amén. Y yo te quiero explicar por qué especifica las zorras pequeñas. Entonces quiero que vayas a esa plantación de la cual te está hablando el pastor, esa vid, esa viña, es una plantación de uvas. Entonces ubícate allá mentalmente, y entonces van a llegar unas zorras. Esas zorras grandes van a ir directamente a la plantación y toman su fruto, y prácticamente no tocan la plantación, se comen el fruto, que es lo que realmente quieren, les interesa
a las zorras de la vid. Amén. Se comen el fruto. Entonces el pastor decía que se colocan unas paredes, pero las paredes, esas mallas que se colocan alrededor, que sirven de atalaya, no protegen la plantación de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas entran por cualquier agujero. Entonces, por mucho que las quieran proteger, solo las protegen de las zorras grandes. Las zorras pequeñas alcanzan a meterse por algunos lugares, pastor. ¿Y qué es lo peor? Te explicaba que la zorra grande, pastor, va al fruto directamente y toma el fruto sin tocar la plantación. Pero la zorra pequeña, para poder alcanzar el fruto, que es lo que realmente quiere, toma las ramas, las jala, toma el tronco de la plantación, lo inclina y, pastor, destruye la plantación. Entonces, por eso la palabra en esta mañana nos está hablando de las zorras pequeñas. Se está centrando en las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que realmente dañan la plantación. Pero ¿qué tiene que ver estas zorras pequeñas con nuestra vida, pastor? Bueno, este tema le hemos puesto, o Dios le ha puesto, las pequeñas zorras. Amén, pastora. En la Biblia, amada iglesia, se mencionan en muchas ocasiones la palabra zorra. Y normalmente cuando la describen es en escenarios de daño y de destrucción. Estas en el mundo espiritual representan situaciones en las que se ve afectada nuestra vida y al pasar el tiempo producen estragos. En el mundo, nuestra vida espiritual es comparada con la viña, porque nosotros también damos frutos. Esos frutos que están plasmados en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Pero iglesia, tenemos que estar siempre apercibidos. ¿Por qué? Porque estas zorras pequeñas siempre van a estar al acecho de comer nuestros frutos. Y si nosotros no las cazamos, si nosotros no hacemos algo para que no entren a nuestra vida, ellas van a llegar y se van a comer todos los frutos de la viña. O sea, se van a comer los frutos tuyos y los frutos míos, porque viña significa vida, nuestra vida. Y estas entran, pastora, estas cuando entran, como son tan pequeñas, ellas entran muy sigilosamente, muy fácilmente a la viña. Y se me ocurrió poner un ejemplo. A veces cuando caminamos, pastora, cuando estamos caminando, de pronto se nos mete una piedrecita y no nos damos cuenta. Pero cuando ya llevamos un trayecto considerable, empezamos y de pronto, pastora, estamos en un sitio que hay mucha gente y nos da pena quitarnos los zapatos y nos toca por obligación seguir caminando. Y cuando ya podemos quitarnos, vemos que nos han causado un daño. Esa pequeña piedrecita que no contábamos, que pensábamos que no iba a hacernos daño, nos ha ocasionado una herida a nuestra pastora. Amén, amén, amén. Sí, pastor, esas insignificancias aparentes. Y digo aparentes porque es que nosotros normalmente no le ponemos atención a las cosas pequeñas. Pero pastor, hay cosas que trascienden en nuestra vida, que no le damos la importancia necesaria, pero trascienden. Cosas como dejar de leer la Biblia, cosas como dejar de orar. Ay, no voy a orar porque estoy cansado, hoy tengo mucho que hacer y no voy a dedicarle el tiempo que le dedico normalmente al Señor. Voy a simplemente a hacer una oración pequeña porque tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, pastor. Esas son zorras pequeñas que hacen daño a nuestra vida. Pastor, hablar mal. Muchas veces hay palabras que salen de nuestra boca que aparentemente no causan daño, pastor, pero dicen mucho de lo que nosotros somos como cristianos. Amén. Hablar mal de las otras personas, pastor, también hacen parte de esas zorras pequeñas que dividen, pastor, porque muchas veces cuando usted y yo hablamos mal de alguien, esa otra persona le llega el rumor y se le daña su corazón y se produce una división, pastor. Amén. Entonces son cosas que aparentemente no les damos importancia, pero que están allí y que a largo plazo van dañando. La instrucción es, pastor, cazar las zorras.
cazar las zorras y echarlas de la viña, Amén. sacarlas de nuestra vida, Amén. pastor. Pues solo así se logrará el fruto. Iglesia, tú y yo debemos cuidarnos de esas actitudes que aparentemente son inofensivas, pero que a la larga impedirán que llevemos fruto. Y por consiguiente, también impedirán que el fruto permanezca en nuestra vida. Amén. Amén. Pastora, vamos a mencionar algunos tipos de zorra que amenazan con la firmeza y la fidelidad de los hijos de Dios. Amén, amén. Amén. Primero es la zorra del orgullo. Amén, tremenda. El primer problema del orgullo es que es contraproducente, pastora. Amén. Todo el mundo nos ve que somos orgullosos. Todo el mundo lo sabe porque eso es lo que manifestamos. Pero la situación de esto, pastora, es que nosotros no sabemos. Nosotros no aceptamos que somos orgullosos. Y nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18. Mire lo que nos dice. Dice, tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería viene la caída. El orgullo es esencialmente la condición y el sentir en el corazón de una persona de suplantar el gobierno de Dios en nuestra vida para hacerlo con la voluntad de él, pastora. Es decir, que este quita toda dependencia de Dios de su vida, la quita. Literal. Y vive su vida de acuerdo a su ego, vive su vida de acuerdo a su propio yo. Y en esa circunstancia o en esa condición, él decide qué es lo malo y lo bueno. ¿Y sabes a qué me llevó el Espíritu Santo con esto, pastora? Al error que cometió Adán y Eva cuando decidieron desobedecer a Dios para parecerse a Dios, porque ahí había orgullo, pastora. Amén. Pastor, otra zorra es la zorra de la contienda. Se ve comúnmente en nuestra vida. La contienda la podemos encontrar en nuestra casa. En nuestra casa hay contiendas. En nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra parte social. En todas partes encontramos contienda. Y es una zorra que daña, una zorra que divide, pastor. Amén. Es un ladrón que debemos aprender a reconocer y a manejar inmediatamente. Es necesario controlarla antes que nos controle a nosotros. Amén, pastor. Ser contendioso significa que por costumbre se disputa o que contradice lo que otros afirman. Amén. Una persona así discute por todo. Una persona contendiosa siempre va a hacer oposición a lo que la otra persona dice. Amén. Por ejemplo, pastor, ¿se imagina si entre usted y yo, uno de los dos, existiera la zorra de la contienda? Muy tremendo. La palabra de Dios dice que cómo pueden estar dos juntos si no se ponen de acuerdo, pastor. Nunca habría un acuerdo entre nosotros. Siempre lo que yo diga va a estar el pastor en contra o viceversa. Si la contenciosa soy yo, entonces lo que el pastor diga a mí me va a parecer que es malo, me va a parecer totalmente inútil sus conceptos, los voy todo el tiempo a juzgar, los voy a rechazar, porque siempre voy a creer que hay una mejor opción, pero solo por entrar en contienda, porque a esta persona siempre le va a buscar una división. Amén, pastor. Amén. Otra zorra es la zorra crítica. Pastora, vivimos en un mundo donde esta zorra se convierte en un hábito en la vida de muchas personas. Y miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pastora, encontramos muchos cristianos que piensan que es normal la crítica.
Porque ellos de pronto dicen, no, que son críticas pequeñas. Y mire que las críticas es de pronto de que el pastor se equivocó. Amén. De todo el que se sube en el púlpito, algo le sacan. De que mi hermana llegó tarde. Y empiezan de todo lo que se ve, se refleja en la iglesia. Hacen algún comentario, pero de crítica. Les quiero decir, amada iglesia, estas son zorras pequeñas. Amén. Y que se pueden convertir en zorras grandes, porque después de la crítica viene la codicia, viene la envidia y vienen tantas cosas que hacen alimentar, y de esas zorras pequeñas se convierten en una zorra grande. ¿Y sabes qué pasa ahí? Ahí nos destruye la vida nuestra amada pastora. Amén, amén, pastor. Pastor, también encontramos la zorra de la omisión. El apóstol Santiago, en el el capítulo 4, verso 17, nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Aquí, figurativamente hablando, tenemos a una zorra pequeña. Amén, pastor. Es lo que hemos llamado el pecado de omisión. Es lo que muchas veces, pastor, el Espíritu Santo pone en nuestra vida, en nuestro corazón, que vayamos a orar por una persona y tú dices, no, mañana voy, es que hoy estoy cansada, es que hoy tengo mucho trabajo, o el Espíritu Santo te pone a que vayas a predicar la palabra de Dios. Ves, hoy es un tiempo de visita, hoy es un tiempo de que vayas y ores hoy para que lleves la palabra a este barrio, o que lleves la palabra a esta familia, o tal vez, pastor, hasta planificamos, hacemos la cita y después la cancelamos, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos la cita? Porque ya el Espíritu Santo puso en nuestro corazón a que fuéramos a llevar la palabra a donde una familia o de donde una persona, pero llega a nosotros el pecado de omisión y cancelamos, pastor. Llega a nosotros la pereza, llega el enemigo y se mete en nuestra mente y nos pone algo más importante que hacer. Si examinamos nuestra vida, descubrimos acciones que siempre tuvimos la intención de llevar a cabo, pero simplemente se quedaron en buenas intenciones. Amén. ¿Cuántas veces nos habemos propuesto, pastor, ir donde hay alguna persona que necesita, ya vamos a hablar una parte vamos a la parte física, una persona que está en necesidad de alimento y llega, el Señor pone en nuestro corazón que vayamos y le hagamos una siembra, pero decimos, no, mañana vamos. No, es que cuando el Señor te dice que es hoy, pastor. Amén. Porque es hoy que esa persona te está esperando. Es hoy que esa persona, el Señor le dijo que hoy le iba a proveer y te manda a ti o a mí, y nosotros hacemos caso omiso a ese mandato del Señor. Esa es la zorra de la omisión, pastor. La palabra de Dios en el libro de Samuel 12:23 nos dice: así que lejos esté de mí pensar contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Estos son algunos de esos pequeños pecados de omisión. Son como las zorras pequeñas, pastor. Amén. Que estropean la viña. Amén. Zorra de la mentira. Tremenda esa, pastora. Todos mentimos. Amén, amén. Todos mentimos. Mentimos a la gente que nos rodea. Nos mentimos a nosotros mismos. Y, pastora, lo peor, le mentimos a Dios. Amén. Y yo diría que uno de los pecados que más existen en esta sociedad y el cual el ser humano más lo practica día a día es la mentira. Y si usted habla o uno mismo medita, uno sabe que son cosas que no son agradables a Dios. Amén. Porque la Biblia dice que el papá de la mentira es Satanás. Amén. ¿Sí? Y si decimos y predicamos, pastora, que Cristo es verdad, predicamos que Cristo es luz, predicamos que en Cristo no puede haber falsedad, entonces yo le hago una pregunta, pastora: ¿cuál es el deber ser de nuestra actitud cuando llegue la mentira? ¿Cuál sería el deber ser, pastora? Amén, pastor. Realmente la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá. Amén. Nosotros amén, debemos amén, decirle amén, no
a la mentira. Amén. Y hace algún tiempo, no recuerdo exactamente, pastor, me enseñaba una amada pastora, amiga, hermana, a quien amo mucho, me decía que nosotros somos, el ser humano es un ser de hábitos, amén, pastor, y que nosotros todos los días debemos proponernos hacer cosas. Y que si nosotros los hacemos diariamente, eso se nos va convirtiendo en un hábito. Entonces, cuando usted me pregunta que cuál es la actitud que debe ser ante la mentira, vino a mi pensamiento esa como modalidad, poner en práctica ese ejercicio, es la palabra, pastor. Si yo todos los días que me levanto digo, hoy no voy a mentir, pastor, porque es que la mentira nos acecha todo el tiempo. Y como usted dijo, Satanás es el padre de las mentiras. Pero la mentira siempre va a querer estar allí para hacernos quedar bien. No mentimos porque queremos quedar bien delante de las otras personas. Mentimos, pastor, porque hasta nuestros hijos le mentimos para que coman, pastor. Y literalmente, aún allí no está Dios. La Biblia dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra, pastor? Que no hay mentiras piadosas. No hay. Que no hay mentiras piadosas. Cuando tú y yo mentimos, literalmente ahí no está Dios. Si tú vas a emprender un negocio y tú en el negocio lo pones en manos de Dios, tú puedes orar muy bonito, tú puedes ayunar 3 días, ayunar 7 días, pero cuando tú vas a montar tu negocio, en tu negocio hay alguna mentira, tú puedes estar consciente de que ahí no está Dios. Literalmente en el momento, pastor, en el que mentimos, Dios dice, te vas solo. Amén. Sigue adelante tú solo, porque ahí en ese negocio, Amén. en ese proyecto, no estoy yo, porque el padre de la mentira es otro. Yo soy el padre de la verdad. Amén. Entonces, pastor, literalmente la mentira no es de Dios y la usamos a diario. Entonces el ejercicio es, pastor, diariamente levantarme y decimos que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Entreguémosle la mentira y digamos, hoy no voy a mentir. Apenas abramos nuestros ojos, digamos, hoy no voy a mentir. Y hagamos este ejercicio diariamente y entreguémoselo por amor a Dios. Digamos, hoy no voy a mentir. Hoy no va a salir una mentira de mi boca porque yo amo a Dios por encima de todas las cosas y la mentira no es de Dios. Amén, pastor. Amén. Otra zorra, amada pastora, es la zorra del temor. Amén. Esta zorra paraliza nuestros ideales. Esta zorra paraliza nuestras metas. Porque sencillamente nos hace sentir que no somos capaces. Que somos unos fracasados. Y yo pongo el ejemplo, pastora, de pronto cuando vamos a hacer algún negocio. O cuando, en mi caso, pastora, cuando de parte de Dios y de parte del concilio me nombraron pastor. De pronto hay momentos que uno piensa de que no voy a poder. Amén. De pronto, ay, es que si me sale mal, si paso pena, si hago tal cosa. Doctora, pastora, y lo triste de muchos casos es que le hacemos caso a esa zorra y decimos, no, mejor no lo voy a intentar. No, mejor no me voy a arriesgar. Amén. Pastora. Amén, pastor. Cuando usted hablaba, viene a mí la palabra en 2 de Timoteo 1:7 que dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, si la Biblia nos está diciendo, la Biblia que es nuestro manual, nos está diciendo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo nos paraliza, el temor siempre nos confunde, el temor nos va a llevar siempre a decir no puedo. Pero la palabra de Dios nos dice que Él, nuestro Padre, nos ha dado espíritu de
poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que debe predominar en ti y en mi amor, el amor de Dios y el dominio propio ante todo, pastor. Decirle no a todo lo que no es de Dios. Amén. Pastor, estas zorras que acabamos de hablar son algunas, pero hay otras como la vanidad, la codicia, la envidia, que sin darnos cuenta estancan nuestro crecimiento espiritual o en su efecto lo deterioran por completo. Amén. Y miren lo que dice primer libro de Corintios, capítulo 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén, amén, pastor. Pastor, cuando usted me habla de que un poco de levadura leuda toda la masa, literalmente lo llevo a esas zorras pequeñas. Una zorra pequeña puede dañar toda la plantación. Así como unas goticas de levadura sirven para leudar la masa, y los panaderos podrán entender, todos pues los que comemos pan saben que el pan lleva levadura y que esta es un ingrediente para que el pan crezca. Amén. Así sucede con las zorras pequeñas en nuestra vida, pastor. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas. Según la belleza y la productividad de una viña, así esta belleza y esta productividad se puede ver reducida cuando llegan a esa viña las pequeñas zorras. Así es nuestra vida, pastor. Así mismo sucede cuando nosotros descuidamos estas pequeñas zorras, estos pequeños detalles que nos hacen perder nuestra belleza física, pastor. Porque, pastor, cuando una persona siempre es de mal humor, hasta el semblante le cambia. Amén. Pastor. Tú lo ves y no es una persona agradable. Tú lo ves y físicamente no es una persona que tú dices que te transmite amor. No, es una persona que hasta físicamente no se ve bien. Entonces, cuando hay esas pequeñas zorras en nuestra vida, eso ocurre. Amén. Eso ocurre, pastor. Mientras que la belleza física, cuando echamos todas esas zorras a un lado, sale a relucir, porque de nuestros ojos, de nuestras palabras, nuestro rostro siempre va a estar gozoso, va a estar lleno de amor hacia las otras personas. Cuando hablas, siempre va a salir de tu boca una palabra de bendición. Cuando tu hermano está hablando, tú lo vas a apoyar y lo vas a levantar, porque en tu vida está la bendición y el amor de Dios. Amén. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas, los lindos matrimonios, las viejas amistades, los buenos negocios, la vida espiritual, pastor, que es lo más importante. Amén. La vida espiritual de un cristiano se ve deteriorada cuando permitimos que esas zorras pequeñas entren a nuestra vida. Amén. Pastor, entonces, sí, resulta muy peligroso no prestarle atención a estas zorras pequeñas. Iglesia, no sé si has podido detectar alguna de estas pequeñas zorras que están zarandeando tu vida, que están impidiendo que tú dejes el fruto que realmente estás llamado a dar, el fruto del Espíritu del que hablaba el pastor hace un rato, que nos dice la palabra en Gálatas 5:22. Un creyente sabio tiene cuidado y vigila para no dejar introducir esas zorras pequeñas que arruinen nuestra vida. Pensemos hoy, pastor, hoy es un buen día, para analizar, pero sobre todo para reflexionar en esto. ¿Cuáles son aquellas zorras pequeñas que están arruinando nuestros viñedos? Es un buen momento para ser sinceros nosotros mismos, pastor, y dejar de ver la paja que hay en nuestro hermano y empezar a mirar qué es lo que realmente hay en nuestro corazón.
Amén. Porque normalmente cuando nosotros somos los que herimos, cuando de nosotros salen palabras hirientes, palabras groseras, cuando de nuestro corazón brotan esas pequeñas zorras, siempre buscamos una excusa. Siempre tratamos de buscar el culpable en el otro, pero realmente los culpables somos nosotros mismos. Y ahí está Dios mostrándonos lo que hay en nosotros, que quiere que nosotros cambiemos, pastor. Amén. Entonces, es tiempo de empezar a reflexionar en aquellas cosas que tal vez consideramos pequeñas, pero que arruinan nuestra vida, pero que son zorras que amenazan con arruinar nuestro viñedo, pastor. Amén. Amada iglesia, quiero que atesores lo que a continuación voy a decir. La única forma de detectar y atrapar estas zorras es teniendo la suficiente humildad de reconocer cuáles son esos errores que muchas veces cometemos y tratar de no hacerlo más. Pero ¿sabes cómo sucede esto? Con solamente la ayuda de Dios. Él es el que nos levanta, Él es el que moldea nuestra vida, Él es el que siempre está ahí. Cuando tú llegas en esa relación a hablarle al Padre, el que te quiere llevar, el que quiere arreglar tu vida, el que quiere poner un corazón más agradable a Él, el que quiere que día a día muestre su gracia, el que quiere que día a día muestre su misericordia. Eso no lo podemos hacer solo. Y el orgullo, como lo dije anteriormente, pastora, hace que no dependamos de Él, solamente de nosotros. Y eso es lo peor que podemos hacer. Eso solamente lo hace cuando dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado no empieza por lo mucho, iglesia, empieza por lo poco. De estas zorras pequeñas es que debemos cuidarnos. David dice al Señor: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de maldad. Él está diciendo: Señor, muéstrame qué zorra pequeña puede estar oculta en mi viña, qué zorra pequeña está comiendo mi fruto, qué zorra pequeña está destruyendo y quebrantando mi viñedo. Y esa es la invitación hoy, iglesia, a que le oremos al Señor, diciéndole, así como un día le dijo el rey David: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de maldad. Examinémonos y pidámosle a Dios que nos muestre cuáles son esas pequeñas zorras que están dañando nuestra vida, esas pequeñas zorras que nos están impidiendo que crezcamos espiritualmente, esas pequeñas zorras que están provocando división en nuestra casa, división en nuestra familia, división en la iglesia. Amén. Pastor, orémosle al Señor. Quiero que me acompañes, iglesia. Cierra tus ojos y le demos gracias. Inicialmente, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Oh, sí, Señor, gracias. Porque tú eres misericordioso. Sí, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en medio de todo, Padre, queremos agradarte, Señor. En medio de cualquier circunstancia, sí, Señor, queremos tener un corazón más dispuesto a ti, sí, Padre amado. Señor, gracias. Hoy, Señor, como sacerdote, Padre amado, te pedimos, Señor, te clamamos, Señor, para que nos muestres, Señor, cuáles son esas zorras pequeñas, sí, Padre, como decía nuestra pastora, que me impiden, Señor, tener un corazón más agradable a ti, Padre amado. Señor, ¿Cuáles son esas zorras, Padre amado, por las cuales mi ministerio está estancado, Padre amado? ¿Cuáles son esas zorras que han hecho que mi vida espiritual haya decaído, que me haya apartado más de tu palabra, que haya menguado en mi fe, que ya no crea en ti, Padre amado? ¿Cuáles son esas zorras, Padre amado? Ayúdamela, Padre amado, que tu Espíritu Santo me las revele, Señor. Y como lo decía ahora mismo, Padre amado,
sé que yo solo no puedo, sino es con tu ayuda, Así Padre, es, Padre. con tu ayuda, Padre. Yo quiero que te entrones en mi vida, yo quiero que te entrones en mi casa, yo quiero que te entrones, que te empotres en mi cuarto, en todas las áreas de mi vida, Padre amado, para atrapar y desterrar en el nombre poderoso de Jesús a estas zorras, Padre, y mandarlas fuera del viñedo, o sea, fuera de mi vida, Amén, fuera de mi amén, casa, Padre. amén. Hoy declaramos Así que es, toda Señor. zorra se va en el nombre de En el Jesús. nombre poderoso Hoy de declaramos Jesús. que la sangre del Cordero inmolado, esa que nos limpia, Padre amado, nos dará esa cobertura para que cuando esas pequeñas zorras quieran venir a la viña, para la pastora, haya una cobertura y ellas se vayan de nuestra En el vida. nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta noche y sé que será de bendición, como lo dijimos al Gracias. inicio, si tú atesoras esta palabra y si Así tú es. meditas en esta noche. Así es. Gracias te doy, gracias, te amamos, mi amada iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén y amén.